¿Qué tal, chavos? Bienvenidos. Pues bueno, aquí haciendo ahora pues tutoriales de química, y esta vez quiero compartir contigo la importancia de estudiar y de conocer el comportamiento de los gases. Y pues bueno, vamos a empezar y la pregunta inicial sería ¿cómo entender la química de los gases y su comportamiento? Bueno, pues vamos a utilizar, ¿qué te parece? Como ejemplo de partida, pues precisamente ese instrumento el cual conocemos todos y que encierra precisamente un gas. Y estoy hablando precisamente, bueno, pues de un globo el cual tú conoces y tú sabes muy bien que tiene un material elástico. Y pues bueno, vamos a analizar cuáles son las características que influyen en el comportamiento del gas que está contenido dentro de un globo. Y pues bueno, fíjate bien, vamos entonces a entender cuáles son esas situaciones o esos factores que influyen en el comportamiento del contenido de nuestro globo que tenemos aquí. Estarás de acuerdo entonces que para este globo nosotros tenemos diferentes factores o circunstancias que afectan su contenido, y nada menos la presión. La presión es un elemento que permite o impide, mejor dicho, que este globo pueda elevarse a mayor altura. Por eso es que no pueden salir de la atmósfera. Y la presión ejercida sobre el globo es igual en todos y cada uno de sus puntos. Estamos hablando de que tenemos entonces una presión atmosférica. Bueno, ese es uno de los factores que influyen sobre el comportamiento del gas de nuestro globo. Hay otros factores que afectan obviamente al contenido de este gas, y no es otro más que la altura. La altura también tiene que ver con ello. ¿Por qué la altura? Bueno, tú te habrás dado cuenta que, por ejemplo, en ese día en el cual los niños acostumbran a soltar un globo con su cárter, los globos no llegan a mayor altura y después empiezan a caer. Bueno, pues esto tiene que ver no solamente con la altura, sino con la temperatura, que influye sobre el volumen del gas. Y si la temperatura a un nivel del suelo es mayor, bueno, pues el gas tiende a aumentar su temperatura y por lo tanto tiende a expandirse. Y cuando llega a una altura máxima, entonces el gas se empieza a comprimir, empieza a perder lo que se conoce como energía cinética. Y por eso es que los globos, bueno, pues empiezan a caer. Bueno, esa es una de las razones por las cuales el globo no puede permanecer en un punto muy alto dentro de la atmósfera. Y por eso es que hacemos esta pregunta entonces, ¿por qué un globo no rebasa la atmósfera? Decíamos entonces, de acuerdo a lo que acabamos de explicar, que tiene que ver mucho la temperatura, pero mencionábamos un término muy importante que se llama energía cinética. Imagínate que, bueno, pues la energía cinética es aquella que mediante el calor, el aumento o la disminución de lo que provoca es que las moléculas se puedan expandir o se puedan contraer. Por eso es entonces que la energía cinética, a mayor altura, nuestro gas va perdiendo dicha energía. Por eso es que no puede llegar a una mayor altura, ni mucho menos salir a lo que es el espacio exterior. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Lo que debemos entender entonces es lo siguiente: que tenemos nosotros tres estados de la materia. Como tú ya muy bien lo sabes, es un conocimiento muy básico. Tenemos un estado sólido donde las moléculas están de alguna manera una junto a otra, y podemos decir que hay una baja temperatura si hablamos, por ejemplo, del agua. En el caso del líquido, bueno, las moléculas aumentan su temperatura, por eso es que empiezan a separarse. Vuelvo a lo mismo en el caso del agua. Y en el gas la temperatura o el calor o la energía cinética ha aumentado de manera considerable. Por eso es que las moléculas se empiezan a expandir de tal manera que empiezan incluso a elevarse. Pero en algún momento dado esa energía cinética se va a perder. Y bueno, pues en el caso de los gases, cuando pierden esa energía cinética, son incapaces de mantener elevados los globos y entonces vuelven a caer.
Pero para esto no solamente basta con conocer la energía cinética, vamos a hablar de algunas leyes que tienen que ver mucho con los gases dentro de la química. Y para ello, bueno, pues te voy a hablar de manera muy superficial, ya después profundizaremos en cada una de estas leyes. Tenemos la ley de Charles, tenemos obviamente, bueno, también la ley de Boyle, tenemos la ley de Gay-Lussac, que son leyes fundamentales dentro del comportamiento de un gas. Está también la ley general de los gases, que bueno, esto ya implica cálculos matemáticos, no solamente químicos, y una comprensión de toda esta ciencia, ¿no? Pero vamos a, lo que hoy te voy a decir es matemáticamente cuáles son esas fórmulas de cada una de estas leyes para que tú las conozcas, para que tú te empieces a familiarizar con ello, y ya después vamos a profundizar más en cada una de estas leyes y vamos a utilizar gráficas si es necesario para entender el comportamiento dentro de cada una de estas leyes. La primera ley es la de Boyle-Mariotte. Esta ley de Boyle-Mariotte nos habla de dos factores importantes, que es la presión y el volumen. Y la fórmula es presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Obviamente estamos hablando del gas que se contiene dentro de nuestro globo. Y la ley dice entonces lo siguiente. Fíjate bien y pon mucha atención. Cuando la temperatura permanece constante, es decir, la temperatura ni aumenta ni disminuye, es obvio entonces pensar que el volumen de un gas puede variar inversamente proporcional. Entonces, vuelvo a repetir, cuando la temperatura permanece constante, el volumen de un gas varía inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre nuestro globo. Bueno, esa es la primera ley. Existen características específicas para cada una de ellas. Te decía yo que vamos a profundizar posteriormente en cada una de ellas para que quede una mejor comprensión de cada una de estas leyes. La siguiente ley es la de Gay-Lussac. Y bueno, te decía yo que existen variantes, existen variables dentro de cada una de estas leyes. La anterior, bueno, manejaba presión y volumen. Lo que hace esta ley es manejar una variable más. Aparte de la presión, la temperatura, y hablábamos hace un momento de las características que influyen sobre nuestro globo inicialmente, y bueno, pues la temperatura es una de ellas. Y la ley dice lo siguiente: en un gas, en este caso en nuestro globo, si el volumen permanece constante, es decir, no varía, ni aumenta ni disminuye el volumen, sino que siempre va a ser el mismo. Fíjate bien lo que dice: la presión varía directamente proporcional. En un gas, si el volumen permanece constante, la presión varía directamente proporcional a las temperaturas que éste sufra. Decíamos que si la temperatura aumenta, obviamente el gas de nuestro globo va a aumentar. Si la temperatura disminuye, pues el volumen de nuestro gas va a disminuir. Recuerda que explicamos por ello los tres estados de la materia, que si aumenta la temperatura, en nuestro caso fue el agua, pues las moléculas empiezan a separarse porque la energía cinética molecular empieza a aumentar. A eso es lo que se refiere esta ley. Vámonos con la tercera ley. Esta ley es la de Charles. Charles lo que hace es manejar dos variables también, la del volumen y la de la temperatura, y su fórmula dice: volumen 1 sobre temperatura 1, o volumen y temperatura inicial, es igual al volumen final sobre la temperatura final. Y la ley de Charles dice lo siguiente: si la presión se mantiene constante, es decir, que la presión aumenta sobre el contenido de nuestro globo, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, la ley de Charles dice lo siguiente: si la presión se mantiene constante, el volumen de una determinada cantidad de gas es directamente proporcional
Si la presión se mantiene constante, el volumen de una determinada cantidad de gas es directamente proporcional a su temperatura. Bueno, chavos, yo espero que esta pequeña explicación sobre los gases te haya dado o te esté dando una idea más amplia sobre el comportamiento de nuestros gases, y para ello utilizamos un ejemplo tan sencillo como es el gas contenido dentro de un globo y los estados de la materia, que son el sólido, el líquido, el gaseoso, y además no se te olvide, por favor, la energía cinética molecular. Así es que ahora ya conoces estos elementos, estas leyes. Posteriormente vamos a estar manejando cada una de ellas de manera más profunda. Tenemos que entrarle un poquito a lo que son las gráficas para que tengas mayor idea sobre esto. Muchas gracias, te agradezco y nos estamos viendo la próxima.